Durante los últimos años, hemos presenciado estos eventos más recurrentes, el cambio climático. Esto se ha instalado en nuestras vidas. Lo oímos en los debates, lo sentimos al salir a la calle, pero a menudo nos puede surgir alguna duda sobre las bases de este fenómeno. ¿Por qué se dice que una tormenta está relacionada con el cambio climático si siempre han ocurrido? ¿Por qué algunos siguen defendiendo que el calentamiento global es un fenómeno natural? ¿Es real el cambio climático? Según la definición de las Naciones Unidas, el cambio climático son cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido la principal causa de este cambio, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Las causas naturales son varias. Una de ellas son los gases de efecto invernadero. Algunos de estos gases de la atmósfera terrestre actúan de forma parecida al cristal de un invernadero. Retienen el calor del sol e impiden que se escape al espacio, provocando así el calentamiento global. Muchos de esos gases de efecto invernadero se producen de forma natural, pero debido a las actividades humanas, las concentraciones de algunos de ellos están aumentando en la atmósfera, sobre todo los de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados. El CO2 producido por la actividad humana es el principal responsable del calentamiento global. En 2020, su concentración en la atmósfera habría aumentado hasta un 28% por encima de su nivel preindustrial. La huella de carbono representa el volumen total de gases de efecto invernadero que producen las actividades económicas y cotidianas del ser humano. A continuación, un especialista en el ámbito medioambiental nos contará algunas acciones para disminuir la huella de carbono en casa. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, algunos tips para disminuir la huella del carbono son evitar el uso de envases o bolsas de plástico, ya que uno de los mayores contaminantes del planeta son las bolsas plásticas. En su lugar se pueden ocupar bolsas de papel o bolsas de tela. Otro tip es reciclar plástico, vidrios o metales, como sea el acero o el aluminio, ya que esto ayuda con la emisión de gases de efecto invernadero. Medir y optimizar el consumo energético, acciones como desconectar los dispositivos eléctricos que ya están cargados o evitar en lo posible el uso de calentadores, termos eléctricos, secadoras. Esto puede ayudar mucho. También ser eficiente con el consumo del agua, ya que al reducir el uso del agua disminuye el uso de energía que se requiere para procesarla. Otra acción fundamental que se requiere es dejar el grifo cerrado cuando nos estemos enjabonando las manos, lavando los dientes o incluso duchándonos. China es el primer país con más de 10.065 millones de toneladas de CO2 emitiendo. Le sigue Estados Unidos, con 5.416 millones de toneladas de CO2. Y así con otros países que son considerados los principales países emisores de CO2 en el mundo. El calentamiento global altera los patrones climáticos, produciendo olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. Aunque nadie sabe con exactitud cuán rápido puede ocurrir y quiénes serán los más afectados, esta es una amenaza para la salud mundial del siglo XXI. Logramos conversar con el especialista y nos cuenta cómo se ven afectados ciertos ámbitos de la vida a base de estos cambios. Muy buenos días. Por favor, cuéntenos, ¿cómo el cambio climático afecta en nuestra vida cotidiana? Muy buenos días. Bueno, la salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos, tanto como las olas de calor, que se pueden ver más frecuentes en los años, las sequías, que hacen que los incendios forestales aumenten en gran cantidad, las tormentas eléctricas y el aumento del nivel del mar. Esto también tiene un impacto directo con las enfermedades, especialmente las enfermedades respiratorias,
como también la inseguridad alimentaria y del agua. Está provocando desnutrición y mudanzas forzadas. Los expertos coinciden en señalar que la revolución industrial es el punto de elevación en el que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a dispararse. Hay que recordar que la revolución industrial nació de otras muchas pequeñas revoluciones: la agrícola, la tecnológica, la demográfica, de medios de transporte, finanzas, que dieron lugar a un nuevo modelo de producción y consumo. Desde ese momento, el crecimiento de la población en 1750 había menos de 800 millones de habitantes de la Tierra. Hoy somos más de 7.500 millones. Un consumo de recursos cada vez más desmedido. El aumento de la demanda y producción de energía obtenidas mayoritariamente a través de combustibles fósiles han provocado que el planeta haya entrado en lo que la parte de la comunidad científica ha denominado el Antropoceno, la nueva era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. El principal resultado ha sido el aumento de las temperaturas globales del planeta, que desde ese periodo ha aumentado en 1,1 grados Celsius. Si bien se estima que al final del presente siglo el termómetro pueda aumentar todavía más, aún cumpliéndose los compromisos de reducción de emisiones fijados por los países. Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas, que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido al ser humano. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de los hielos de los polos, que a su vez provocan el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza a los litorales costeros. También, este cambio aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos: sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. El cambio climático amenaza el futuro de nuestro planeta, pero aún estamos a tiempo de adaptarnos a él y detener los efectos. Estas son las medidas que se están planteando, en donde daremos un viaje hacia el futuro para contar cómo será el mundo que frenará el calentamiento global. Las estrategias de mitigación al cambio climático están encaminadas a combatir la causa y minimizar los posibles impactos de este. Las estrategias de adaptación analizan cómo reducir las consecuencias negativas del cambio climático y cómo aprovechar las oportunidades que se pueden originar. Estas son las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Es una batalla difícil de ganar, pero con el esfuerzo de todos y las medidas de mitigación adecuadas, podemos minimizar los daños de la siguiente manera: mejorar la eficiencia energética y apostar por las energías renovables frente a los combustibles fósiles. Fomentar el transporte público y la movilidad sostenible con más proyectos urbanos en bicicleta, menos vuelos en avión y más viajes en tren y coche compartido. Promover la industria, la agricultura, la pesca y la ganadería ecológicas, la sostenibilidad alimentaria, el consumo responsable y la regla de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. En paralelo a las medidas de mitigación para contener el calentamiento global, hay que impulsar las medidas de adaptación al cambio climático. Construir edificaciones e infraestructuras más seguras y sostenibles, reforestar los bosques y restaurar los ecosistemas dañados, diversificar los cultivos para que se adapten mejor al clima y más cambiantes, desarrollar protocolos de actuación para situaciones de emergencia climática. Ahora, tengamos una visión futurista. ¿Cómo será la Tierra en el 2030 si vencemos al cambio climático? Si las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático obtuviesen los resultados deseados, la próxima década, según el Foro Económico Mundial, WEF, podría dejarnos escenas cotidianas como estas. Movilidad. La mayoría de los viajes serán en tren y coches eléctricos, compartidos y equipados con algoritmo
que optimizan la ruta para reducir el consumo y maximizar el número de pasajeros. Alimentación. Comeremos más verduras, frutas y hortalizas. Mientras la carne, los lácteos y el pescado perderán protagonismo en tu dieta. Consumo. Compartimos más bienes y servicios, adquirimos menos y utilizamos más. Y reciclamos casi todo. Los plásticos de un solo uso habrán desaparecido y los envases serán fácilmente clasificados y reciclados. Tomando en cuenta el cambio climático, hemos llegado al Acuerdo de París, que habla sobre la aspiración de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, un objetivo mucho más difícil que el anterior de 2 grados Celsius. Dada la gran cantidad de dióxido de carbono que ya está en la atmósfera y que aún hay más por venir, limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius requerirá emisiones negativas. Las tecnologías de emisiones negativas tienen como fin extraer el dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo de forma segura. Algunas tecnologías propuestas incluyen máquinas que extraen el dióxido de carbono del aire, lo concentran y luego de alguna manera lo almacenan. Para hacer esto, a una escala que logre mantener una diferencia significativa, se requiere una gran infraestructura que incluye máquinas de extracción de carbono, equipos para realizar la concentración y tuberías. Esto podría privar de cultivos alimentarios a los pobres y destruir ecosistemas, pues se dedican grandes áreas de la Tierra a cultivar biomas para obtener energía. Así que aquí está la primera perspectiva preocupante. Aunque el calentamiento de 1,5 grados Celsius genera mucho menos daño que el 2 grados Celsius, es posible que el daño ecológico causado por los proyectos necesarios para alcanzar ese logro supere los beneficios, al menos para algunos. Si el mundo se calienta 2 o más grados, podrían desencadenarse efectos de retroalimentación, como derretimiento imparable del permafrost siberiano, que podría enviar más gases de efecto invernadero a la atmósfera. Eso sería prácticamente imposible estabilizar el calentamiento a 2 grados Celsius, y mucho menos a 1,5 grados Celsius. Ahora, nos preguntamos, ¿podrían sobrevivir los ecosistemas y las especies vegetales y animales vulnerables ese periodo de rebalsamiento que quizás dure 3, 4 o 5 décadas? Aquellas criaturas y ecosistemas que sí pueden adaptarse a un entorno de 2 o 3 grados Celsius más caliente, ¿podrían hacer frente a un ambiente más frío cuando la temperatura global retroceda a 1,15 grados Celsius? El cambio climático es una problemática de gran magnitud, que ha sido muy poco visto durante los últimos 60 años, por lo cual famosos han tenido que tomar en sus manos fundaciones que acuden a problemas medioambientales, lo cual, un ejemplo de ellos es Leonardo DiCaprio, un activista que en 1998 fundó la Fundación Leonardo DiCaprio, LDF, para abordar algunos de los problemas medioambientales más acuciantes del mundo. En el primer lugar de la lista, la conservación de la vida salvaje, la preservación de los océanos y el calentamiento global. Su recorrido en la industria cinematográfica se encuentra plasmado en innumerables reconocimientos, entre ellos un premio Oscar en el 2016 por la interpretación de Hugh Glass en El Renacido, una película que explora la relación del hombre con la naturaleza. Una carrera prolífica y exitosa que le ha servido de base para, desde su posición, crear conciencia sobre el calentamiento global, la gestión del agua, el comercio justo, la protección de los animales salvajes y la conservación de la biodiversidad. La Fundación lleva más de 20 años de servicio, a través de los cuales ha dedicado su tiempo, energía y dinero para apoyar a estos proyectos de conservación. Su misión inicial fue proteger a los últimos lugares silvestres de la Tierra. Sin embargo, a medida que la Fundación creció, comenzó a abarcar otros temas como el cambio climático. Ecoactivista, un estilo de vida. DiCaprio está consciente que la mejor forma de percibir es a través del ejemplo. Es por esto que se asegura de que sus propiedades cuenten con certificación LED, que legitima que una edificación es sostenible desde el momento de su concepción. Logramos conseguir una entrevista con el famoso Leonardo DiCaprio y conversamos sobre el estilo de vida que lleva. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno,
Yo creo que la mejor manera de hacer que la sociedad tome conciencia es a través del ejemplo demostrado en mi estilo de vida, como acciones de utilizar vehículos eléctricos en vuelos comerciales, todo para reducir la huella de carbono. Una seguidora de Leonardo DiCaprio y profesora del colegio, María Teresa Cancino, nos cuenta su opinión sobre el tema. Buenos días, aquí estamos con la profesora Carolina Urrea. Ella nos va a conversar sobre el activismo que realiza Leonardo DiCaprio. Bueno, de acuerdo a la acción que él está haciendo a nivel social, yo lo encuentro súper positivo, porque es una persona conocida, es una persona que tiene llegada a la gente y eso contagia, lo queramos o no, contagia la iniciativa. Yo no sé lo que él hace en forma particular dentro de su rutina diaria, pero lo que él plantea es una toma de conciencia, un cuestionamiento, una crítica, autocrítica, que cuando uno lo escucha, autocrítica, y nos hace mirar hacia alrededor qué estamos haciendo. Y por eso me gusta la forma de actuar en sus películas también, que siempre le ando buscando las últimas que hizo, obviamente, el hecho de medioambientalista, de promover este asunto de tomar conciencia que el cambio climático es un hecho real.